Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Muy buenas tardes, Nelson, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Andrea, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Acá esperándote con esta tarde gris, pero nos agarró parece la tormenta, pero vamos a ponerle color a través, si te parece. Empezamos con Petrona Rosende, la primera poeta y periodista, digamos, podemos decir así, del Río de la Plata, sí. Una precursora en el siglo XIX, no sé cómo la querés presentar vos. Yo bueno, en realidad hace 18, ¿no? Sí, 18. Sí, mitad del siglo XVIII, Petrona Rosende aparece en realidad como la mujer de un finales del luchador 18, de la independencia, ¿verdad? Claro. O sea, estamos hablando de la revolución de 1811, luego de 1830. Sí. O sea, es una personalidad que surge en un momento en que era totalmente inesperado que apareciera alguien como ella. Durante la invasión luso-brasileña, Petrona Rosende, que estaba casada con José Agustín Sierra, luchador de la Revolución y luego de la Cruzada Libertadora de 1828. Uno de los 33. En ese momento, el matrimonio que formaba con Sierra resuelve trasladarse a Buenos Aires. Acá se da otra coincidencia que ya hemos visto más de una vez. Sí. Petrona Rosende se nacionaliza argentina. Ajá. O sea, esa corriente no cesa nunca. Sí, aún en nuestros días se sigue dando. Claro. Allá funda un periódico. O sea que no es como dice Alberto Zunfelde, no es la primera mujer que escribe versos, lo cual es un poco despectivo, ¿verdad? También es la primera periodista del Río de la Plata. En un momento muy especial en el que las mujeres se destacaban por su apoyo a las causas revolucionarias y bélicas de cualquiera de los dos lados, la acción de Petrona Rosende es totalmente intelectual, es una educadora. Claro. Se preocupa muy especialmente por la educación de las niñas y por la liberación femenina. Podemos decir que fue una feminista. Sí. Quizás no fue la primera feminista en cuanto al papel de la mujer en una sociedad revolucionaria. Ahí tendría que hablar un historiador, claro. Especialmente sobre las mujeres de Arteaga, sobre las mujeres de La Valleja, claro. En fin, es una época muy especial en la que las mujeres desempeñaban un papel bélico, claro. ¿Verdad? Y peleaban por la independencia general y al mismo tiempo exigían y lograban muchas veces grado militar, pero eso no es mi cuerda. No, pero lo importante de ella, a nivel literario, que la analices, pero además me parece que fue una mujer que hizo mucho hincapié en que la mujer se educara, ¿no? Sí, ella consideraba que la única vía de independencia real estaba dada a través del acceso a la educación, claro. Femenina, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con la siguiente que vamos a hablar hoy, si nos da el tiempo, claro, ¿verdad? Sí. Va a tener exactamente el mismo concepto que sin duda alguna hereda de Petrona Rosende. Porque si bien para la época ya estaba un tanto olvidada, sobre todo como poeta fue borrada realmente, después de haber sido elogiada de una manera hasta exagerada, si se quiere, por Francisco Acuña de Figueroa, que la denominó la Safa Oriental, la décima musa. ¿Y por qué fue olvidada?
porque practicaba un tipo de poesía característica de la época, la poesía clasicista, neoclasicista, muy hiperbólica, con poco intimismo, que se oponía o se contraponía, mejor dicho, a las corrientes románticas que dominaban la época. Entonces simplemente fue eliminada, pero sin embargo aparece Petrona Rosende en la primera antología de poesía que se publica en nuestro país, El Parnaso Oriental. Claro. ¿Verdad? Bien. En Buenos Aires fundó un periódico. ¿Cómo se llamó ese periódico? La Aljaba. Me gustaría saber lo que significa Aljaba. No sé lo que significa Aljaba. Me da la sensación de que tiene algo que ver con puertas o con cosas por el estilo, pero francamente no sé lo que significa Aljaba. No busqué, pero... Y no lo investigué tampoco. Se publicaron 18 números de este periódico que salía 2 veces por semana. Y su motivo, ¿verdad? Su razón de ser lo explica Petrona diciendo: para que el hogar sea un pilar de virtud y patriotismo, es fundamental que la mujer se eduque, no solo en lo doméstico, sino en todo lo relativo a la vida pública y a los avances de la ciencia y las humanidades. Y luego agregaba: ¿hasta cuándo se verá el sexo femenino sumido en la oscuridad en que lo encerró el sistema opresivo de los que le negaban los conocimientos más sencillos? Si tenemos en cuenta que esto fue escrito en el siglo XVIII, claro, le vamos a encontrar una modernidad realmente asombrosa. Parece estar escuchando a una mujer de nuestros días. ¿Cómo? Parece estar escuchando a una mujer de acá, del siglo XXI. Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí, y de alguna manera es el antecedente más válido que tenemos, porque luego, en el siglo XIX, las mujeres, especialmente aquellas que se dedicaban a la literatura o que, en fin, ingresaban a la facultad, en el año 900 ingresa la primera mujer a la facultad, a la Facultad de Medicina, sí, a la universidad, que es Paulina Luisi, ¿verdad? Claro. Es la primera profesional que se recibe en nuestro país. Sin determinadas corrientes filosóficas de pensamiento libertario e igualitario, hubiera sido imposible la existencia de una Paulina Luisi en nuestro país. Eso se fue cimentando a través de la lucha de muchas mujeres, algunas notorias, como Petrona Rosende, y otras que quedaron en la oscuridad, pero que de alguna manera supieron transmitir ese pensamiento igualitario. Es bueno tocar a Petrona Rosende, no ya su poesía. Yo considero que leer su poesía hoy día, esa poesía tan hiperbólica, tan de la Oda, tan tipo Píndaro, no es soportable para el gusto de este momento. ¿Cómo fue aceptada Petrona Rosende? Estoy pensando en aquel tiempo en el que el círculo masculino era muy cerrado, no se lo abría a las mujeres, ¿no? No se lo abría. También pasaba lo mismo en Buenos Aires, aunque en Buenos Aires, capaz que por la mayor amplitud de población, encontró algunos oídos y algunos hombros amigos, pero en Buenos Aires tampoco se la escucha. Acá me llega un mensaje de un oyente que nos dice: Aljaba es donde se llevaban las flechas en la espalda. Ah, bárbaro. Mira, es un término guerrero, me parece muy bien. Era una guerrera, claro. Muy bien. Bueno, gracias por este mensaje. Muchas gracias por el apoyo. Claro, realmente. Claro, viste que lo hacemos entre todos, sí, de a poquito. Por supuesto. Tan atentos, Pero a mí me gustaría también ver cómo la describe Alberto Zunfelde. Dice que fue la primera poetisa uruguaya que alternó los graves cuidados del colegio de niñas que dirigía
con el cultivo de los versos. O sea, que ya tenemos bien definida la postura de Petrona. Era una educadora y se dedicaba a la educación de las niñas. Luego dice: por una de esas frecuentes ironías, el nombre de la poetisa, completamente olvidado después, gozó en el Montevideo de su época de tan alto prestigio que Acuña de Figueroa, fiel e incansable cronista, versificador de todo suceso, la llama en décimas que compuso en su loor la Safo Oriental y la 10ª Musa. Ahora, el advenimiento del romanticismo en toda América, digamos en la década de los años 40 del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, vino a enterrar toda esa corriente que tuvo algún recrudecimiento o alguna reaparición, pero ya mezclado con otras corrientes, en poetas tan famosos como puede ser Juan Zorrilla de San Martín, o en la prosa de un José Enrique Rodó. Claro. Pero el estilo en sí, aquel estilo hiperbólico, desapareció por completo, y hoy mismo, si alguien lo lee, no se va a sentir muy agradado. Por eso vamos a evitar leer la poesía de Petrona Rosende. Pero Magariño Cervantes decía que era la Eva del arte. ¿La? La Eva del arte. Increíble, ¿no? Sí, la Eva, sí, como primera mujer, sí. Sí, como primera mujer. No fue muy imitada, ¿eh? No. Fue muy imitada, sí, en su mensaje político, libertario, feminista, pero en cuanto a transmitirle a otras mujeres la necesidad de expresarse a través de la poesía, pese a que lo intentó, no tuvo suerte. No tuvo suerte. ¿Qué era esa imagen de la jaula de Petrona Rosende? ¿De la jaula? De la jaula, sí. Era, ¿sabes qué? Era un espacio diferencial en el que ella se ubica, se limita. Ella dice que estaba metida en mi jaula y a través de esa jaula ella decía lo que quería. Mira qué maravillosa, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que una mujer que tuviera ese pensamiento tan adelantado para su época debería sentirse la necesidad de rodearse de algo que la protegiera de un exterior que sin duda la combatía. Claro. Fue un espacio, digamos, en el que ella logró combatir, como decís tú, ese momento tan difícil que vivía la mujer, porque hay que pensar en el 1800, la mujer realmente, si no era a través de la literatura o en un medio escrito, difícilmente pudiera expresarse, ¿no? Sí, no podía expresarse, ¿no? Y mucho menos difundir un mensaje liberador para sus congéneres, mucho más. Primeramente porque no disfrutaba del oído abierto, ¿no? Las mujeres estaban de acuerdo y educaban a sus hijos y a sus hijas fundamentalmente según los parámetros de la sociedad en la que ellos mismos habían sido criadas. Debe haber sido muy difícil la lucha de Petrona. No tenemos muchos detalles al respecto, está bastante desaparecida en cuanto a biografía. Sí sabemos que al fallecimiento de su esposo quedó en la ruina, volvió a Montevideo, donde 2 años antes de su fallecimiento se le otorga una pensión vitalicia que por lo menos ayudó a paliar el momento realmente penoso que estaba viviendo Petrona Rosende en sus últimos días. Es una historia bastante frecuente esa, ¿no? Sí. Y debe ser muchísimo más doloroso en una mujer de aquella época. Claro. En fin. Pero qué importante uno poder desde tu columna, ¿no? No solo apreciar el valor que tuvo
su caminar en la literatura, sino ese aporte social tan importante, ese granito de arena para disfrutar de muchos derechos y también derechos y obligaciones, porque cuando hablamos de derechos también vienen las obligaciones por las cuales las mujeres luchamos y seguimos día a día bregando, ¿no? Y una mujer pionera en un momento que había que animarse a lo que se animó ella, ¿no? Claro. Si te parece, hacemos una breve pausa. Sí, quedan ¿cómo no? abiertas las líneas de comunicación y continuamos. No sé si querés seguir hablando de yo quería Petrona. dar a Petrona como un antecedente válido para luego hablar de quien nos convoca hoy, que es María Eugenia Eugenia Baferreira. Bueno, entonces si queda algo ahora después de la pausa de Petrona Rosende, seguimos, y si no, continuamos con María Eugenia Baferreira. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Continuamos en Vivencias junto a Nelson Guerra, y antes voy a leer los mensajes. Sandra nos dice buenísimo, Andrea nos manda saludos, Miguel nos dice buena entrevista, abrazo, Patricia, hola Andre, buen programa y lindo fin de semana, nos manda un abrazo. Bueno, recibimos todos esos mensajes alentadores, les agradecemos. Y bueno, y ahora sí continuamos, si te parece, con María Eugenia dando las gracias, Baferreira. por supuesto, a la Claro. gente que nos escribe. Es muy importante la devolución. Claro, en todos claro, los aspectos claro es muy que sí. importante. Están Bien, vamos allí a hablar apoyando. de María Eugenia Baferreira, cosa que a mí me gusta, pero yo tengo una simpatía ¿Ah, muy sí? especial. A mí me cae qué? ¿Por tremendamente simpatía, porque era transgresora, Claro. porque tenía claro su lugar en la sociedad, porque era... Es una mujer de un poquito más del 1870 y algo, ¿no? Sí, bueno, pero su actividad intelectual más que nada se dio en el siglo XX. En el siglo XX. En el siglo XX, sí. Estamos hablando casi un siglo después. Sí, es un siglo después. Uh-huh. El paralelismo está en el ideal educativo para niñas que compartía con Petrona Rosende. Claro. Yo creo que algo de ella debe haber llegado a sus oídos por fuerza, aunque no tengo datos que lo avalen. Claro. Es evidente, porque en alguna de las cosas que escribió alguna vez o dijo alguna vez respecto a la educación para las mujeres, se nota la coincidencia, una extremada coincidencia, Uh-huh. con lo que aseguraba Petrona Rosende en su momento. Claro. Bien, yo no sé, creo que no nos va a dar para analizar a María Eugenia Baferreira en lo importante de ella, que es su poesía. Claro. Pero yo insisto en tratar de ubicar a estos vecinos nuestros que escribían en su momento, Claro. en la sociedad que les tocó vivir. Una sociedad cerrada, con preconceptos muy graves. Yo tengo acá una biografía corta, Sí. que creo que es la mejor que se ha escrito y que recomiendo muy especialmente, que es la que escribió Hjalmar Blixen, Sí, hijo de Josefina Lerena que Acevedo, estuvimos hablando en tu columna pasada. que por supuesto tuvo un contacto importante con Claro. María Eugenia Baferreira, ya que su madre fue colaboradora en la Universidad para Mujeres y en otras actividades de esta peculiarísima personalidad de aquellos tiempos, Claro. ¿verdad? Ahora, es interesante ubicar cómo vivía una muchacha de aquella época, a qué tenía acceso y a qué no tenía acceso, ¿no? Nos cuenta Blixen que se consideraba que cursar hasta cuarto o quinto año escolar no era más necesario, no necesitaba más nada como estudio para las muchachas. Porque, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, tenía que aprender a bordar,
tenía que aprender costura, que cocina. sepa coser, que sepa bordar. Exacto, buenos modales, piano. Claro, sí, Piano, tocaba muy bien el sí, piano ella. tocaba muy bien el piano y además compuso obras que lamentablemente se perdieron, no dejaron ¿sí? rastro. Sí, componía y aparentemente lo hacía muy bien. Y no quedaron rastros. No en vano era admiradora de Wagner y de Chopin. Una gran concertista. Sí, tocaba muy bien el piano y es muy posible que su música seguramente tenía un valor que ya nunca vamos a saber porque se perdió. Se consideraba inconveniente que supiera mucho de sexo una mujer. Pobrecita. Claro, a la mujer se le decía, ya te lo va a explicar tu marido. Tu marido. Claro, o sea que además Qué triste, Nelson, qué triste, qué terrible. Terrible. Pobres mujeres en esa época. Claro, porque entonces, además de... sometidas en todo sentido. En todos los aspectos, además de ser propiedad del marido, claro, era lo que te enseñaba. Eran instruidas por el marido, o sea, cómo hacer para servirme correctamente en todos los órdenes de la vida. Y la creatividad de estas mujeres parecería que estaba coartada totalmente. Exacto. Bueno, capaz que no. Pensemos que no. Me gustaría saberlo, ¿no? Me gustaría saberlo, pero a esa altura... No podemos entrevistar a ninguna. Es muy difícil poder levantar los velos detrás de los cuales se ocultaban estos personajes fantásticos. Porque María Eugenia Ferreira era un personaje extraordinario. Era transgresora. Claro, era una mujer totalmente diferente a esa descripción que era la mujer en esa época. Sí, y por algo no aceptó absolutamente nada, nunca, no quería nada. Claro. Es más, se burlaba con una ironía finísima de sus pretendientes. Se le supone un enamoramiento con Armando Basser, pero tampoco hay. Con Armandito Basser me hiciste acordar. Evidentemente le erró feo, pero bueno, dejémoslo. Y bueno, un error lo comete cualquiera. Sí, pero el tema es que nunca aceptó nada. No. Es más, se conservan poemas en los que contesta a sus pretendientes y lo hace con una elegancia y con una ironía tan bonita que a mí francamente me enamora. Te enamora. Es divina. Aparte, tenía categoría para decirles que no también. Sí, tenía categoría magnífica para decirles que no, porque no había forma de contestar a eso. Claro. Sí, decía que, por ejemplo, le contestaba a un pretendiente que sus pretensiones halagaban su parte pagana, pero lamentablemente herían su parte de moral cristiana. Ay. Por lo tanto, cállate la boca, no seas bobo. Claro, con qué elegancia respondía. No, maravillosa. Por otra parte, tenía un intenso amor por la poesía y aquellas que fueron sus alumnas lo atestiguan, ¿verdad? Personas muy importantes en las letras uruguayas. Que tuvieron la oportunidad de estudiar literatura con ella, porque ella fue funcionaria de la universidad, pero de la Universidad para Mujeres que funda José Valle Ordóñez, pero también fue profesora de literatura. Y a propósito de eso, no sé si la trajiste esa anécdota, una anécdota con Julio Lerena Juanicó en la universidad que es sí, ya hablamos el otro día, ¿no? Sí. Que le tiene un incidente ahí, un altercado, y se presenta en la casa de él con un grupo de alumnas y hace que le dé la clase él. O sea, es muy anecdótico eso, muy anecdótico. Es que tenía esas salidas, ¿no? Tenía ese tipo de salidas y además era combativo, o sea, que si algo la tocaba o la hería seriamente, iba de frente a enfrentar a quien fuera. Pero esa anécdota me pareció muy graciosa, ¿no? La manera de reaccionar, bueno, está bien, no te voy a enfrentar de alguna manera. También hacía cosas que la gente acostumbrada a atribuirla a distracción o quizás a cierta
perturbación mental, cosa que no creo. No era Creo que así. no creo para nada. Creo que era transgresora Claro. y buscaba impactar precisamente a través de la transgresión. Sí, sí, sí. Como el caso de los zapatos famosos. Eso se lo sí, eso es muy, muy gracioso. Sí, sí, todo el mundo habla del zapato marrón y el zapato amarillo. ¿Es Josefina Lerena la que le dice algo de eso o no? Y Josefina Lerena habla de eso. Habla sí. de eso, sí. Habla de eso. Pero es muy cauta con respecto a María Eugenia, es muy cauta. Bueno, tenían una relación importante. Tenían de una amistad, relación ¿no? importante y a mí me da la sensación muchas veces leyendo a Josefina Lerena que trata de protegerla. Ah, sí. Sí, trata de protegerla. Evidentemente la quería mucho. Claro, eran muy claro. amigas y Josefina tenía una enorme admiración. O sea que le pasaba por alto el zapato de un color y de otro color. Sí, cosa que hacen los futbolistas Claro. hoy, nadie lo encuentra raro. Sí, viste que claro. Pero en aquel momento, Es una moda ahora, la impuso ella. claro, le impuso ella. ¿Qué Hace persona? algunos añitos. Unos añitos. ¿Viste de dónde viene? ¿De dónde Sí. los jugadores usan un zapato de distinto color? Perdóname, no creo que hayan leído a María Eugenia los jugadores de fútbol en su gran mayoría. No creo, pero capaz que alguien la leyó y se le ocurrió la idea. Es ¿Quién posible. te diga? Que haya un Sí, intelectual atrás de todo es esto. posible, dijo, sí, la verdad que sí, me voy a poner un zapato de otro color. Con mucho respeto lo que estamos diciendo, es con mucho humor. Ahora, también estaba el tema de los romances, cómo se formaban los romances, ¿verdad? Y Blixen lo dice bien. No vamos a tener tiempo de analizar literariamente a María Eugenia, lo vamos a hacer en la próxima. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece Entonces, bien. vamos a disfrutar del momento y a Disfrutemos de la conocerlo. tarde gris, disfrutemos de la tarde gris. Mira, dice, ya en el 900 no se usaba poner una rodilla en tierra y declararse con estas palabras: señorita, si usted me diera una esperanza, que era lo correcto en las décadas de 1860 a 1880. Claro. Pero aún así, dice Blixen, no resultaba fácil abordar a una chica. Claro. Había que ir a misa. Sí, porque ¿a dónde iban las chicas los domingos? misa. A la misa. ¿Y a qué misa? A la misa de 11. Bueno, esto, ¿sabes que me trajiste a la época de mi mamá que iban a la misa? O sea, tal cual, eso parecen los cuentos de escucho a mi Exacto. mamá contando esto. Sí, sí, iban, sí. como decían, a dragonear, ¿te acordás? Iban a dragonear. Claro, Claro. no saben, la audiencia capaz que no sabe lo que quiere decir dragonear. A ver, El dragón, claro, el dragón era dragoncito. aquel que compartía miradas con una chiquilina que no pasaban de las miradas, nada pero más. literalmente se decía así, iban Se a decía, dragonear. a el la dragoneo era precisamente, se limitaba precisamente miradas. a la mirada. Faltaba un trecho enorme para lo que luego se llamó la franela, pero eso viene mucho más Bueno, adelante. ya te estás poniendo en horario, mira que no estamos en horario de protección al menor, ¿eh? Es fatal, es fatal. Estamos en horario de protección al menor. Exacto. Así que con postura, Bueno, Nelson Guerra. dice que era frecuente entonces ir el domingo a misa. Si era católico se entraba a la iglesia y si no se esperaba afuera. Bueno, Ahora, ¿para el qué? dragoneo era fuera, si no. No lo hacía para No, dragonear. Más ella de la no. mirada no pasaban. Lo hacía para seguirla, para saber dónde vivía. Ah, A partir de ahí, el galán sacrificadamente se paseaba. claro, no había, frente- imagínate, no es ahora que consiguen, te piden el celular, te mandan un WhatsApp, Claro. no, estamos en la época que tenían que averiguar dónde vivías y perseguirte. Exactamente. Y luego lo que hacía el galán o el dragón era pasearse todos los días a determinada hora hasta que lo advertía la chica que si estaba Veía interesada una- casualmente en determinado Se momento encontraban. salía a la puerta, él decía alguna cosa, se entablaba la conversación y ahí quedaba armado el contacto. Lo cual me parece encantador y de comedia realmente. Claro, claro. Es fantástico. Bueno, parece ser que a María Eugenia Abad Ferreira nunca le pasó eso porque no salía. No salía, se No, no quedaba salía dentro de la nada. casa. Y bueno, hasta para eso era rebelde, ¿te das cuenta? Totalmente, totalmente. Se negaba, creo yo, lo supongo,
que se negaba precisamente al tipo de contrato matrimonial que se usaba en la época y que quería cualquier cosa menos eso. Y por otro lado, su moral cristiana, que era muy acendrada, tampoco le permitía otras liberalidades. O sea, tenía un gran conflicto. Entre esa mujer libre y... Exacto. En su poesía se ve puede advertir clarísimo, eso. Clarísimo, sí, porque además era muy franca, muy frontal. Claro. Digamos que no lo dice de una forma totalmente explícita ni triple X. Claro. Pero sí lo dice. Se deja traslucir esto. Sí lo dice. No estaba de acuerdo con su época y por eso también era transgresora y por eso hacía cosas como tomar un tranvía y viajar hasta el Prado y luego pararse en una parada de tranvía para tomar un tranvía de regreso, lo cual para su época era tremendo. Claro. Y entonces cuando le preguntaron por qué había hecho eso, dijo una frase francesa, pour épater les bourgeois, o sea, para escandalizar a los burgueses. Disfrutaba haciendo eso. Claro. Bien, eso es la época, eso es el personaje, y también tenemos que ver qué era lo que pasaba con la educación, que es ahí donde tenemos el punto de contacto con Petrona Rosende. Y después con muchas personas, con muchas mujeres que actuaron en el Río de la Plata. Algunas de ellas siguen actuando y persiguiendo propósitos que todavía no han sido alcanzados. Claro. Y ahí es donde tenemos que ubicar a María Eugenia en su exacto valor social. Los valores como poeta los vamos a ver la semana que viene, claro, porque da para mucho, ¿verdad? Seguimos un poquito con la época. A ver. Dice Blixen, las señoras de lo que podría llamarse clase alta pertenecían al patriciado que venía a veces de los orígenes de Montevideo o bien a la burguesía ulterior enriquecida. Las primeras estaban orgullosas de su abolengo y no invitaban en sus fiestas a las burguesas. A veces se discutía qué era mejor, si tener escasa fortuna, pero descender de familias ilustres, o ser sencillamente rica. Ahora, fíjense esto que dice a continuación. Dice que era esa una discusión totalmente pueril, pero si se desea retratar la mentalidad del 900 no debe eludirse. ¿Y por qué? Porque la riqueza no tenía medios de ostentarse como hoy. Ay, qué increíble. Uno no eso. podía demostrar que era rico. ¿Por no qué? te podías comprar un auto de lujo. Claro, más que viajar dentro de ni siquiera convengamos capaz que no había aviones tampoco. No, por supuesto que no. No había nada. Claro. No había en qué gastar la plata en forma ostentosa. Fue necesario que llegaran las guerras para que la gente, los ricos uruguayos o rioplatenses, pudieran empezar a comprar objetos de lujo provenientes de la gran desgracia que estaba viviendo Europa. Claro. Pero hasta ese entonces, la riqueza se podía tener, pero no se podía ostentar. Ostentar. Además, la ostentación era un pecado, por lo tanto, los habitantes de Montevideo no lo cometían, porque además no valía la pena. Claro. ¿Verdad? Bien. Qué increíble, ¿no? Pero además dice algo notable. No se viajaba como ahora. No existían automóviles. Las fiestas no costaban demasiado. No había cinematógrafos, ni radio, ni televisión, ni luz eléctrica, ni balnearios. Pues se veraneaba en las quintas de Colón y poco en las playas de Montevideo. No existían compañías de aviones y a veces apenas empezaba a interesar el fútbol que asomaba recién por aquel entonces. Francamente no tenían dónde gastar la plata en forma ostentosa. Claro que la podían gastar. Y después está lo del veraneo en Colón. ¿Por qué el veraneo en Colón? ¿Por qué? Porque el ideal de belleza de una mujer era ser más bien gordita y totalmente blanca tipo porcelana. Una mujer tostada era una lavandera. Claro. O una trabajadora agrícola. Claro.
Una mujer de calidad tenía que tener una piel de porcelana. Y ser un tanto rellenita. Rellenita, exactamente. Así las querían. Exacto. Te invito, Nelson, a hacer la última pausa y continuamos dialogando contigo. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Y quedan abiertas las líneas de comunicación. Continuamos aquí en Vivencias junto a Nelson Guerra en los últimos minutos hablando de María Eugenia Bá Ferreira. Y no sé, Nelson, cómo querés terminar estos minutitos que nos quedan. Bien, para terminar con esta semblanza previa, ¿no?, de María Eugenia Bá Ferreira, una de las integrantes de esa trilogía tan celebrada de las letras uruguayas, junto con Delmira Agustini y Juana Ibarburu, debemos decir que era una persona que se interesaba por todas las formas del arte, adoraba la ópera, que era una de las cosas que se podía hacer en el 900. Claro. Venían compañías importantes de ópera, de ballet, y era un espectáculo muy, muy apreciado y al que era infaltable siempre, claro, María Eugenia, ¿verdad? También asistía a las carreras de caballo. Ah, bueno, eso ya es... Pero eso era una especie de exhibición muy femenina, sí, de aquellos días, porque era donde las damas se podían lucir. No era frecuente que las mujeres se expusieran al sol, claro, ¿verdad? Entonces, iría capaz que con una sombrillita. Y con sombrillas y con tremendas capelinas, claro, hasta con algún velito. Claro. Pero igual te miraría de reojo. Sí. Seguro. Y por supuesto, tapadas hasta el cuello y hasta los tobillos, ¿no? Bueno. Bien, podían alegrar el ojo igual. Sí, sí, llegaban a esos espectáculos, como dice Oliverio Girondo, empavelladas como fragatas. Empavelladas como fragatas, especialmente las madres. Ah, sí. Sí, sí, las madres tenían que superar ya la etapa el ropaje, claro, tenían que superar a las hijas. A las hijas. Porque las niñas tenían que ser las que se lucían. Claro, más susceptibles, sí, al mismo tiempo no tan voluminosas. Claro, claro. Porque si bien el volumen era importante, tenía un que límite, ver, pero no tanto como el de las matronas. Claro, eran las matronas. El de las matronas tenía que ser más importante. Las matronas. En realidad es un retrato de una sociedad que nosotros en este momento lo podemos ver de una manera burlona. Claro. Pero sin embargo implicaba un ideal de belleza de la época. Claro. Sí, sí, nos reímos porque estamos mirándolo con perspectiva en el tiempo. Exacto. Sí, 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 por supuesto. Que capaz que dentro de unos años se ríen de nosotros ahora, como estamos también, tú y yo vestidos, es muy posible, ¿no?, que retorne la moda. Claro. Y en lugar de, para exhibirse una mujer, en lugar de vestirse, va a tener que vestirse, como hacían ellas. Claro. Y ellas se lucían vistiéndose. Claro. Y cuanto más se vestían, mejor. ¿Verdad? Bueno, naturalmente los tiempos cambian. Cambian, claro. Bueno, pero no hay moda que no regrese. No hay moda que no regrese, y capaz que la sensualidad no siempre pasa por el desnudo o por el mostrar, sino también por sugerir, ¿no? Y estas mujeres eran muy sugerentes de alguna manera. Creo que sí. Y muy misteriosas. Claro, en la sugerencia del misterio, del encanto, ¿no? Le enseñaban a callarse y a bajar los ojos, pero no para generar un sentimiento humilde, no, para tener misterio. Lo mejor que puede hacer una mujer es callarse algunas veces. No dar una respuesta inmediata era fundamental. Era fundamental. Capaz que le estamos, nos vamos despidiendo y le vamos dejando a alguna dama o alguna señora que nos está escuchando, o alguna chica que capaz que este fin de semana lo aplique, que no conteste, baje los ojos a ver qué resultado, después que nos cuente.
Bueno, y de paso que lea alguna contestación de María Eugenia a sus pretendientes. Claro, capaz que puede sacar ideas también. Sí, y puede dejar a alguien bastante turulato. Bueno, quedan entonces convocados. Eso, un placer, Nelson. Fue como siempre. divertido realmente. Un gusto. Aunque no llegamos a la poesía de María Eugenia, pero ya vamos a Lo llegar. continuamos el próximo viernes, si te parece. ¿Cómo no? Con todo gusto. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos, por sus mensajes. A nuestro compañero Luis Castro en Controles. Nos encontramos el lunes de 16 a 19. Vivencias.